Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, agradecido con el Eterno por permitirnos una vez más reencontrarnos a la luz de la Santa Palabra. Hoy es jueves y todos los jueves y los martes estamos concentrados con un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado La estatua. Yo quiero que le ponga por favor mucha atención a esa imagen que tenemos en pantalla, porque hace un par de años aproximadamente causó mucha controversia esta imagen y ya vamos a conversar acerca de ella. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live para el mundo entero. También estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma radiofónica y también para el mundo entero. Así es que usted puede encontrarnos en cualquiera de las dos plataformas. Simplemente ingresa a nuestra página web ministrosdelapalabra.org en cualquier buscador del internet y podrá inmediatamente escuchar la emisora. Puede también dentro de la misma página pulsar el icono de Facebook e inmediatamente lo lleva a esta transmisión audiovisual. Dice nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, el texto estrella que estamos analizando ya desde hace varios meses y que está relacionado con escatología. Les recuerdo que la escatología es la parte de la teología que se encarga de analizar todo lo concerniente a los acontecimientos de los últimos tiempos, todo aquello que está relacionado con la segunda venida o la parucía de nuestro Salvador. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, una cosa son ellos, dice Jesús, pero ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Una cosa son los que están allá afuera, otra cosa somos usted y yo. No se les olvide, aquí no se vale revolverse, aquí no se valen las mezclas. O estamos de un lado o estamos del otro. Ovejas, cabritos, izquierda, derecha, cielo o infierno. Así de fácil. Una cosa son los que se van a sorprender y no se van a salvar, porque será demasiado tarde cuando lleguen a cuenta de la cruda realidad en que se encuentran. Los que se van a salvar son esos que Jesús dice que están vigilando, que están pendientes, que están preocupados por lo que a Dios le preocupa, que están haciendo la tarea para la cual han sido llamados. Estamos desarrollando entonces la señal número 10 de 10 grandes señales que se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Esta señal número 10 está relacionada precisamente con la gran tribulación. Llevamos ya más de una treintena de sesiones hablando acerca del anticristo, hablando de la abominación desoladora, hablando de ese tiempo de angustia cual nunca antes. El mismo Jesús hace una descripción muy somera en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21 acerca de esta señal, cuando nos dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Vean qué importante lo que nos está diciendo Jesús en cuanto a esa señal. Hay un antes y un después respecto a la gran tribulación. Hemos venido hablando desde la semana anterior, ampliamos ese martes pasado, acerca de un tercer personaje
que termina conformando la trilogía del mal, la cual son las que van a guiar, a gobernar al mundo durante la gran tribulación. El dragón, el anticristo y el tercer personaje es el falso profeta, que nosotros lo hemos ya denominado, según el apóstol Juan en Apocalipsis 16, como el falso profeta. Es la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, pero ya en el capítulo 16 lo diferenciamos de la bestia que sube del mar. Es la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. La bestia que sube del mar es el anticristo. Para diferenciarlos, pues entonces lo llamamos falso profeta. Ahora, esta trilogía satánica son los que van a desatar toda la maldad cual nunca antes en un corto tiempo. Y ya hemos analizado algunas características, algunos rasgos de carácter muy importantes que tendrá el falso profeta. Continuamos entonces ahora hablando de otros campos de acción en los cuales el falso profeta va a interactuar, va a complementarse con el anticristo, va también a recibir autoridad de Satanás, quien va a quemar todos los cartuchos sabidos y por haber, con tal de presuntamente quitarle a Dios el lugar que Dios tiene en ese momento en el trono. Desde ya usted y yo sabemos que eso no es posible. Sin embargo, Satanás todavía se la cree y Dios tendrá que demostrarle lo equivocado que estaba y cuál será su destino eterno en el lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y versículo 15. Y el falso profeta ordenó que esculpieran una estatua de la primera bestia que había estado herida y revivió. Luego se le permitió transmitir vida a la estatua y hacerla hablar. Entonces la estatua ordenó que mataran a cualquiera que se negara a adorarla. Aquí encontramos entonces otra acción que va a realizar el falso profeta en favor del anticristo. Recuerde usted que el falso profeta está subordinado al anticristo, como el anticristo está subordinado a Satanás. Estamos hablando de una parodia, estamos hablando de una copia barata en la cual la trilogía del mal pretenderá parecerse a la Trinidad, en la cual el Espíritu Santo está subordinado a Jesús y Jesús está subordinado al Padre. Exactamente, el trabajo del falso profeta es glorificar al anticristo, lo que hace el Espíritu Santo con Jesús. Sin embargo, no pasamos de una copia, no pasamos de una charlatanería o de una parodia, tratando Satanás de emular la verdad a través de una falsedad. Les decía que le pusiéramos mucha atención a la imagen que pusimos ahora en pantalla en cuanto a la estatua, porque en el año 2022 fue exhibida en lo que se conoce como la Plaza de los Visitantes, en las afueras de la Organización de Naciones Unidas, un obsequio que hizo un Estado mexicano a las Naciones Unidas con una estatua que interesantemente se asemeja mucho a la que aparece bíblicamente en Daniel capítulo 7, versículo 2 a 4, que era un leopardo con manos de hombre y con alas. Así es como aparece esta estatua y que se llegó a denominar en ese momento como el guardián de la paz y la seguridad internacional. Vean qué interesante cómo Satanás ya empieza a introducir al ser humano a algo que usted y yo conocemos como acostumbramiento. Hay muchas cosas que Satanás ya está empezando a trabajar en la humanidad para que cuando suceda lo que va a suceder, no los tome por desprevenidos. La gente ya va a estar bien permeada, la gente ya va a estar bien acostumbrada. Y cuando salió esta estatua, bueno, para los creyentes fue todo un escándalo que provocó en determinado momento que esa estatua fuera eliminada. Sin embargo, ya el daño había sido hecho. Satanás ya se había salido con la suya, enseñándole esta imagen al mundo. Días atrás, esa misma imagen había sido exhibida en el Rockefeller Center junto con un dragón que medía 3,5 metros. Vean qué interesante cómo poco a poco Satanás va introduciendo al hombre
hacia lo que estamos observando en Apocalipsis y que se va a suscitar durante el periodo de la gran tribulación. Lo que más nos asombra es que esas dos imágenes fueron colocadas en conjunto como celebración en aquel momento, hace 2 años, del Día Anual de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre. Es una celebración mundial, se ha convertido en un patrimonio mundial de celebración en México. Es una celebración muy connotada y precisamente esas figuras que fueron exhibidas en México se conocen como alebrijes. Un alebrije es un guía espiritual, es un ídolo, es una imagen, es una estatua, y así es como se le conoce. Los alebrijes, según la cultura mexicana, son seres que acompañan a la persona a pasar de esta vida a su próxima vida. Recogen al muerto y, según la creencia, lo llevan de la mano hacia su próxima vida. Todo esto, hermano y hermana, definitivamente para los creyentes es una falacia, es una mentira. El creyente no se deja embaucar con este tipo de parodias, con este tipo de charlatanerías. Sin embargo, increíblemente, el mundo se asombra, el mundo lo reconoce, el mundo lo aplaude. Pero bueno, esto no es de extrañarnos, porque usted y yo sabemos que Satanás se viste como ángel de luz y que provoca todo este tipo de cosas como situaciones bien intencionadas. Cuando usted y yo sabemos que detrás de todo esto se encuentra trabajando el misterio de la iniquidad. Aquel misterio que nos habla el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, en cuanto a los ídolos y a la idolatría, hay algo muy importante que hacer notar. Cuando vamos al Salmo 135, versículo 15 al 18, ese salmista anónimo escribe: los ídolos son solo cosas hechas de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Este salmista anónimo, porque desconocemos quién es el escritor del Salmo 135, lo que está haciendo es burlándose de los ídolos que han existido a lo largo de la historia y en todas las naciones. Hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que construirlos, en fin. Es interesantísimo lo que nos está diciendo el salmista, ya que los materiales con los que son confeccionados los ídolos son materiales inertes, son construidos por manos imperfectas, le ponen boca pero no pueden hablar, le pintan ojos pero no tienen la capacidad de ver. Entonces, hermano y hermana, esa burla del salmista es muy interesante y efectivamente aclara realmente lo que son los ídolos. Y no solamente los ídolos, sino los que construyen esos ídolos. Si una cosa no sirve para nada, la otra cosa mucho menos. Ahora, sin embargo, la imagen del anticristo será diferente a cualquier ídolo que se haya conocido a lo largo de la historia, en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier nación. Será totalmente algo diferente. Por eso la idolatría, Satanás la ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales para acostumbrar al hombre precisamente a este tiempo de clímax, a este tiempo donde aparecerá el último de los ídolos. Quiere decir que todos los ídolos anteriores o existentes en ese momento serán desechados, porque la idolatría se va a concentrar en esa imagen, una imagen cual nunca ha existido. Y nos dice el apóstol Juan que tendrá la capacidad de hablar. Ahora, algo muy importante que tiene que quedarnos claros es que esa imagen no cobra vida. Satanás no tiene la posibilidad de coger una estatua y darle vida, porque recuerde usted que dar vida y quitar vida es una prerrogativa
es un atributo que solo lo tiene Dios. Satanás no puede encarnarse en un ser humano, por eso necesita al anticristo. Satanás no resucita al anticristo como Dios hace con Jesús. Satanás lo que hace es que sana una herida de una de las 7 cabezas que tiene el anticristo. Satanás lo que hace es entonces sanar a un moribundo, pero no puede resucitar a una persona que ha muerto, como tampoco puede darle vida a una estatua. Cuando vamos al griego original de lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, en primer lugar está utilizando una palabra griega que se escribe como neuma. Neuma, si lo traducimos al español, significa aliento o corriente de aire. Hay una gran diferencia entre utilizar la palabra neuma, que es aliento, a utilizar la palabra bios, que es una palabra griega que significa vida. Entonces, Juan no me está diciendo que esa imagen va a tener vida propia o que Satanás hará que viva. Lo que nos está diciendo es que podrá hablar o tendrá alguna clase de habilidad dada precisamente por Satanás, y lo que se nos ocurre, por lo menos en nuestro contexto histórico, porque Juan no lo aclara, es que probablemente sea la tecnología la que le permita entonces a esta máquina hablar, como hoy en día conocemos de robots, como hoy en día está muy en boga lo que se conoce como la inteligencia artificial. Es increíble cómo el mundo ya se está acostumbrando a algo que muy probablemente la inteligencia artificial sea el prototipo tecnológico de esa imagen que podrá entonces hablar. Por eso es muy importante que quede claro, Satanás tiene poder, pero tiene un poder limitado. Y el poder de dar y de quitar, de dar vida y de quitarla, eso es algo exclusivo y prerrogativo para nuestro Creador. Lo que Satanás hará es otra copia barata. Si usted ha ido enlistando todas las copias baratas que hemos estado analizando desde que iniciamos este tema de la gran tribulación, es increíble. Satanás busca por todos los medios cómo parecerse a Dios. Sin embargo, queda muy corto, porque recuerde usted que Satanás es una criatura y Dios, hermano y hermana, es creador. Ahora, aquí lo importante de esa imagen es que es una imagen idólatra. Y la idolatría es algo censurado por nuestro Señor desde el momento en que la nación de Israel es conformada. Desde el momento en que Israel se convierte en el pueblo de Dios, y sabiendo Dios lo que sucedía en toda la zona geográfica de Canaán, que era una zona idólatra, que habían dioses de dioses, ciudades politeístas. Y si hay algo que Dios no le iba a permitir a su pueblo, era que entrara en este tipo de prácticas, porque Dios quería que Israel fuera una nación diferente y que reconociera al único y verdadero Dios. Por eso, dentro de los primeros 10 mandamientos, o lo que se conoce como el Decálogo, existían los 2 primeros mandamientos que hablaban específicamente de la censura de Dios sobre lo que es la idolatría. Si hay algo que Dios no soporta, es que algo se interponga entre Dios y el hombre. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y usted. Póngale nombre. Si el dinero se interpone entre Dios y usted, eso es un ídolo. Si un hijo suyo se interpone entre Dios y usted, eso es un ídolo. Si usted le pide algo a una imagen, a un cuadro, a una reliquia, a un fetiche, y no va y se lo pide a Dios, eso es un ídolo. Y los primeros 2 mandamientos del Decálogo, uno hablaba acerca de no crearlos y el otro hablaba acerca de no adorarlos, porque el único que merece toda honra y toda gloria y toda adoración es Dios. Sin embargo, Satanás va a tratar, y así ha tratado a lo largo de la historia, de erigirse sus propios ídolos
Y el hombre no se está dando cuenta que no está adorando a esa estatua tan bonita de yeso, de metal, de cualquier valor. El hombre no se está dando cuenta que quien está recibiendo la adoración no es Santa algo o San algo o quien sea. El que está recibiendo la verdadera adoración es el mismo Satanás. Esta imagen que se va a erigir precisamente es lo que Jesús y el mismo Daniel y el mismo Pablo, que ya lo hemos analizado, describen como la abominación desoladora. La encuentras en Daniel capítulo 9, en Mateo capítulo 24, lo encuentras en el segundo libro, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y por eso es que Jesús le llamaba abominación desoladora. El hombre y la mujer que lleguen a idolatrar esa imagen estarán practicando la abominación desoladora. Y como lo vamos a ver más adelante, eso tendrá una causa eterna. Ahora, ¿por qué se le llama abominación desoladora? Si usted y yo separamos los conceptos, hermano y hermana, en primer lugar, cuando hablamos de abominación, es algo que causa repugnancia. Si usted busca los sinónimos en los diccionarios, sinónimo de abominación es algo que causa odio, es algo que causa repugnancia. Estamos hablando de la idolatría suprema. Cuando lleguemos a esa imagen, todo el resto de imágenes desaparecen. El mundo entero se concentra sobre una sola imagen, sobre un solo ídolo. En ese momento hay miles de ídolos en todos los países y las culturas, pero todos se concentrarán en la mayor abominación. Ahora, ¿y por qué le llamamos desoladora? Precisamente porque algo desolador es algo que lo que deja es un vacío. Algo desolador es algo destructivo. E interesantemente, eso va a acarrear juicio. Eso es la clara definición de lo que es abominación desoladora. Ahora, cuando vamos al hebreo original, la palabra abominación en hebreo se lee como chagatz. Chagatz se traduce al español como estar sucio, como detestar, como aborrecer. Ese concepto hebreo lo que denota precisamente son todas aquellas prácticas de adoración idolátrica que son hiperofensivas en cuanto precisamente a un tema de decencia y de moralidad. Porque recuerde usted que dentro de esas prácticas paganas idolátricas no solamente se daba dentro de todas esas situaciones alrededor de la idolatría, no se daba solamente encender incienso o arrodillarse. Había festines, había inmoralidad, había todo tipo de barbarie sexual. Se quemaban niños dedicados precisamente a esos ídolos. Una serie de aberraciones innombrables y detestables por Dios. Esta idolatría que se dará a través de esa imagen será lo peor de lo peor. Por eso, cuando tomamos el concepto hebreo del Antiguo Testamento y lo llevamos a su equivalencia en el Nuevo Testamento me dice que abominación se traduce como detestable, es algo impronunciable, es algo vergonzoso, es algo totalmente alejado para los creyentes. Es algo que Dios no soporta y que los creyentes no tenemos relación alguna con todo ese tipo de prácticas. El mismo libro de Isaías 66. Isaías es un libro escatológico muy interesante porque nos habla acerca de este tema. Dice el versículo 3: pero los que eligen sus propios caminos, deleitándose en sus pecados, son malditos. Y no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy llamando a nadie maldito. Estoy leyendo la palabra del Señor. Dios, dice Isaías, no aceptará sus ofrendas. Cuando se hagan esa clase de sacrificios en el altar de Dios, Dios los rechazará. Si sacrifican un cordero o traen una ofrenda de grano, es tan aborrecible para Dios como poner un perro o sangre de puercos sobre su altar. Aquí lo que nos está diciendo Isaías
es que muchas personas pretenden acercarse a Dios a través de buenas obras, a través de rituales, a través de sacrificios que Dios no acepta y que está harto de que el hombre y la mujer se presenten con las manos sucias llevando esas ofrendas. Entonces Dios está diciendo, cuando venga el maldito que se deleita en sus pecados a traerme ofrendas, yo veré esas ofrendas. Si me traen un cordero, para mí será igual a que me traigan un perro. Si me están trayendo una ofrenda de grano, para mí será igual que sangre de cerdo. Y recordemos que estos últimos dos animales son y eran conocidos en el contexto histórico como animales inmundos. Vean lo serio y lo crudo de lo que estamos hablando en este momento, y este tema de la idolatría va claramente de la mano con los apóstatas, con los engañadores, con los falsos maestros que los vemos hoy en día. Decíamos en las cartas de Juan, analizando el concepto del anticristo, lo habíamos analizado desde el punto de vista de Daniel, lo analizamos desde el punto de vista de Pablo, pero interesantemente el apóstol Juan no veía al anticristo como algo hacia futuro. El apóstol Juan ve en sus cartas al anticristo como algo que está sucediendo desde su propio contexto histórico. Jesús lo había dicho 60 años antes de Juan. Jesús decía que se iban a levantar falsos cristos y falsos maestros. Juan, cuando escribe su libro de Apocalipsis y sus cartas, allá por el año 90, 95 después de Cristo, Juan decía que ya pululaban los anticristos en su contexto histórico. Hoy en día estamos inundados de anticristos. Les recuerdo que un anticristo no es necesariamente un oponente a Jesús, como se traduce en el español. En el griego, anti significa que sustituye a Cristo. Hoy muchos hombres y mujeres quieren sustituir a Cristo, y por eso es que la idolatría va de la mano con todo lo que es la apostasía, que al final de los finales terminan siendo los precursores del anticristo escatológico y también del falso profeta. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Satanás a lo largo del tiempo? Va llevando poco a poco al ser humano a través de esas prácticas hacia ese reinado final y satánico. Las personas que adoran en ese momento sus imágenes, sus estatuas, sus cuadritos, sus fetiches, sus reliquias, no van a encontrar nada diferente cuando entonces sean llamados a adorar a la imagen de la bestia. Ya están acostumbrados a arrodillarse, ya están acostumbrados a ofrendar o a ofrendarse a esas imágenes, y verán entonces esa adoración como algo normal. Por eso, hermano y hermana, el misterio de la iniquidad está en boga, ya está echándose a andar. Pero su máxima expresión, dice el apóstol Pablo, que todavía algo la detiene, sucederá en la gran tribulación. Por eso, usted y yo, que no tenemos nada que ver con este tipo de cosas, tenemos que proclamar fielmente el evangelio salvador de Jesucristo y rescatar a esas almas que poco a poco se están yendo hacia ese desastre que se avecina. Usted y yo tenemos una misión muy importante que llevar adelante hasta el último día de nuestras vidas, y es una lucha y un combate férreo en contra de todo este tipo de prácticas paganas. Ahora, aquellos que sobrevivan a los terrores de la gran tribulación van a tener que enfrentarse a dos decisiones muy difíciles. Habrán un grupo que se va a rehusar a adorar a la imagen de la bestia y que definitivamente va a morir, porque nos dice el texto anterior que la bestia determina quién vive y quién muere. Vive el que la adora, muere el que no quiera adorarle. Algo muy similar que nosotros observamos allá en Daniel capítulo 3, cuando se levanta aquella estatua del rey Nabucodonosor, a los cuales ni Sadrach, ni Mesac, ni Abednego decidieron entonces arrodillarse y adorarla. Es ahí donde sus enemigos provocan que el rey Nabucodonosor
los eche en el horno de fuego y se conoce el resto de la historia. Efectivamente, así sucederá con aquellos que se rehúsen a adorar la imagen de la bestia. Pero tenemos el otro grupo, un grupo que no va a adorar y un grupo que sí la va a adorar. El problema es que el que no adore a la imagen de la bestia quedará mal parado con la bestia. Pero el que sí adore la bestia, con quien va a quedar mal parado, será con Dios. Porque la Biblia es muy clara en cuanto al efecto que va a surgir, en cuanto a la consecuencia que se va a desatar para aquel hombre y para aquella mujer que adoren la imagen del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra y una llaga maligna y asquerosa brotó en las personas que tenían la marca de la bestia, que la vamos a ver la próxima semana, y adoraban su estatua. Vean qué interesante. Una de las plagas de los juicios parciales de las 7 trompetas que suceden dentro de la gran tribulación y que serán enviadas por Dios, una de ellas está relacionada precisamente y hablando más bien de lo que son las copas de la ira, no las trompetas, sino las copas de la ira. Una de las copas de la ira, que son el derramamiento final de Dios sobre el hombre, lo que nos dice esa copa es que habrá una llaga maligna y asquerosa. No logro imaginar el hedor, no logro imaginar el olor. Más adelante vamos a hablar de esos juicios finales de las copas. Pero aquí lo importante, nada más como preámbulo, es anotar que estas llagas serán incorporadas a aquellos que tienen la marca de la bestia, aquellos que adoren a la estatua. Vean que el Señor no va a tolerar al hombre y a la mujer que le dé su adhesión, que le crea al engaño de Satanás y sus secuaces, y no se podrán salir con la suya. Pero vean qué interesante lo que me dice ahora Apocalipsis capítulo 15:2. Es interesante, el 16:2 me habla del castigo para el que adore la imagen, y el 15:2 me habla de algo totalmente diferente. Vi también, dice Juan, algo semejante a un océano de fuego y de vidrio, sobre el que estaban de pie los que habían salido victoriosos de su lucha con la bestia, su estatua y el número que representa su nombre. Lo que esta abominación desoladora va al final a terminar realizando es una separación. Lo encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, el concepto de separación. El que adore a la bestia, al lago de fuego. El que no adore a la bestia, a la vida eterna. Así de simple. El que adore a la bestia tendrá que pagar entonces una consecuencia y será totalmente eterna. El versículo 15 y 16 entonces es muy categórico cuando nos dice: entonces la estatua ordenó que mataran a cualquiera que se negara a adorarla y que pusieran una marca en la mano derecha o en la frente de los habitantes de la tierra, ya fueran grandes o pequeños, ricos o pobres, libres o esclavos. Entonces, la idea de Satanás es poder mapear quién está con él y quién no está con él. El que esté con Satanás obtendrá todos los beneficios terrenales de ese reino diabólico. El problema es que eso se dará en un muy corto tiempo. El que no le dé su adhesión a la bestia y por ende no se le está dando a Satanás, tendrá que sufrir la consecuencia de estar en contra entonces del poder dictatorial en ese momento. Por eso es que parte de ese programa totalitario de la bestia será entonces separar a unos y otros. El que adora a la bestia le pertenece. Entonces el anticristo dirá: los que adoran a la bestia se me pasan a la izquierda,
los que no adoren a la bestia se me ponen a la derecha. Pero no contento aún con el tema de la adoración a esa imagen, va a requerirse que el que le dé su adhesión a la bestia tenga entonces una marca implantada lo vamos a analizar ahora, dice, y podrá ser simbólicamente en su frente y en su mano. Lo que Satanás quiere hacer es, de una vez y por todas, saber con quién cuenta y con quién no cuenta. Sin embargo, no se está dando cuenta que también Dios va a utilizar esa metodología para saber entonces quién está de parte de Dios y quién no está de parte de Dios. Recuerdo en ese momento, por ejemplo, la rebelión de Coré, cuando Coré, un levita, quiso autoproclamarse líder de Israel, ofendiendo la labor que Dios personalmente le había otorgado a Moisés como caudillo. Y en determinado momento entonces se tenía que saber quiénes estaban con Coré y quiénes estaban con Moisés. Y es ahí donde entonces Dios le gira una instrucción a Moisés. Moisés la lleva adelante y Moisés dice, perfecto, los que estén con Coré se van a hacer hacia un lado y los que estén a favor de Dios se van a hacer del otro lado. Inmediatamente quedaron separados los grupos, tanto el opositor como el que apoyaba la gestión de Moisés. Y usted ya conoce el resto de la historia. La tierra se abre y se traga vivo a Coré y a todos aquellos que le habían dado su adhesión, aquellos que votaban por el liderazgo de Coré. Eso es lo que va a suceder entonces durante la época de la gran tribulación. La bestia lo que quiere es que públicamente el ser humano de ese entonces manifieste ante el resto del planeta que verdaderamente es su adorador. Eso es lo que quiere hacer el anticristo. Que el mundo vea quién está conmigo y quién no está conmigo. Por eso la marca lo que hace es esta separación. El problema, volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente. Ahora, no solamente adorar a la imagen, sino que estar marcado. Recuerde usted, y lo analizaremos más adelante, que la marca tiene un significado. La marca significa protección, como cuando usted tiene ganado de su propiedad y usted quiere diferenciarlo con el ganado de su vecino, y entonces hay una inicial diferenciada que le pertenece solo al dueño de esa res, al dueño de ese animal, el cual al marcarlo lo que denota es pertenencia. Si el animal se pierde, si el animal anda desenrumbado, si es que cabe la expresión, si el animal anda perdido, el que lo encuentre y vea la inicial sabe a quién le pertenece ese animal. Los hombres y las mujeres de ese entonces serán marcados como animales que le van a pertenecer al anticristo. Pero ¿cuál es el problema de esa marca? Cuando vamos entonces a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Cualquiera que adore a la bestia y a su estatua y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor de Dios, y se le atormentará con fuego y azufre, ardiendo en presencia de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento se elevará eternamente. No tendrá alivio ni de día ni de noche. Y algo que a mí siempre me llama poderosamente la atención, y algo que me deja a mí boquiabierto, embelesado y maravillado, es cómo Dios anticipa todas las cosas, cómo Dios no nos engaña, cómo Dios nos advierte. Si haces esto, tendrás ese resultado. Si haces eso otro, ese otro resultado tendrás. A diferencia de Satanás, Satanás nunca nos dice la verdad. Satanás no te dice cuando te marca con ese sello, esa marca de la bestia. Satanás no te dice que esa marca te va a provocar la ira divina,
que esa marca te va a llevar al lago de fuego, que esa marca te va a tener separado con Dios por la eternidad. Porque el tiempo que duren los santos en la vida eterna será el mismo tiempo que duren los impíos en el lago de fuego. No se preocupe. Y eso Satanás no te lo dice. Satanás tampoco te dice cuál es el beneficio de que no te pongas la marca, porque lógicamente a él no le sirve. Sin embargo, Dios es claro, es diáfano y nos dice, el asunto es muy simple. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y aquí nadie engaña a nadie. El que adora a la bestia y a la estatua y se deje marcar en la frente y en la mano, está listo, como dice mi abuela, para la fotografía. En primer lugar, tendrá que beber del vino del furor de Dios. Porque rechazar a Dios, hermano y hermana, y es que esto tiene también toda una implicación espiritual que le antecede. Porque el que adore a la bestia, el que le dé su adhesión a Satanás, a la trilogía del mal, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando a Dios. Si yo me voy a favor de uno, me iré en contra del otro. Por eso Jesús decía que usted y yo no podemos tener dos amos. Nadie puede tener dos amos, porque uno me va a decir haga esto y el otro me va a decir haga lo otro. Y yo tendré entonces que decidir a cuál amo servir. El problema es que cuando quede bien con uno, quedaré mal con el otro. Eso es lo que me está diciendo Dios en el texto. El problema es que abrazar a Satanás, abrazar esa ideología y esa doctrina maléfica, lo que estoy diciendo es que estoy rechazando a Dios, así de simple. Si yo en ese momento yo digo que Dios es el Dios verdadero, si yo en ese momento digo que Dios es mi Señor, estoy diciendo que Satanás no tiene sobre mi vida ninguna autoridad y que espere sentado a que yo le sirva y que yo le adore, porque mi adoración y mi servicio es a Dios. Estoy rechazando a Satanás. El que haga lo contrario en la gran tribulación, lo que está haciendo es rechazando a Dios. Y el problema es que rechazar a Dios es rechazar la única oportunidad que tiene el ser humano de ser salvo. Rechazar a Dios es tomar como inmunda la sangre de su único hijo. Rechazar a Dios es pisotear lo que Dios más ama. Y eso es algo que Dios no va a tolerar nunca. Eso es lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa actitud del ser humano de rechazar a Dios precisamente será intolerable para Dios como lo es hoy en día. El hombre y la mujer que persiste en rechazar a Dios, lo único que le queda es ir al lago de fuego. Por eso el único pecado imperdonable es rechazar a Dios. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es llamar inmunda la sangre de Cristo, es pisotear al Hijo. Es que si fuera tu hijo al que le están haciendo eso, para ti sería imperdonable, para mí sería imperdonable. Dios está entregando lo que más ama para que se lo desfiguraran como lo hicieron. La gente pasaba y lo que veía no era un ser humano, no tenía apariencia de nada, peor que un animal. Y eso lo tuvo que soportar Dios, con tal de ofrecerle a usted y ofrecerme a mí que pudiésemos ser reconciliados con Él. Pero venir y decir uno, no quiero nada con Dios, hermano y hermana, eso es imperdonable. ¿Y qué es lo que dice el escritor de los Hebreos? Que lo único que queda es una horrenda expectación y hervor de fuego. Y es donde Dios en su voluntad permisiva te dice, perfecto, como le dijo Samuel a Saúl. Saúl, usted no quiere nada con Dios. No hay problema. Dios no quiere absolutamente nada contigo. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Entonces, Dios vendrá con toda su ira sobre esos adoradores y dice que tendrán que beber del vino del furor de Dios. Y si hay algo que a mí me dice la Biblia, es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted podrá caer en las manos de un oso,
Usted podrá caer hasta en las manos del mismo Satanás, pero caer en las manos de Dios. La gente allá afuera hoy se burla. La gente allá afuera cree que es mentira. La gente que está allá afuera cree que esto no es verdad. El problema es que cuando lleguen a esa cruda realidad, no habrá nada que hacer. Lo único que espera es tormento, fuego, azufre, ardor. Y qué increíble, un tormento que se elevará eternamente, donde aquel hombre y aquel ser angelical, porque serán condenados los ángeles caídos y los humanos impíos. Lo único, hermano y hermana, que tendrán es dolor y angustia, día y noche y por toda la eternidad. Eso que estamos hablando definitivamente es muy serio. Y el hombre y la mujer que está allá afuera no lo han querido reconocer. Por eso usted y yo tenemos muchísimo trabajo por delante. La marca de la bestia, lo que representa entonces es desobediencia a los mandatos de Dios y el rechazo a la fe en Cristo. Eso es la marca. A mí no me importa en este momento definir si la marca es un chip, si la marca es algo que le van a meter a uno dentro de la piel. No me interesa si es un sello con tinta o es un sello con fuego o como sea. Es que el punto no es, hermano y hermana, el tipo de marca. Aquí lo que tenemos que saber es lo que representa tomar esa decisión de ser marcado. Ahí lo que está diciendo el hombre a la mujer de Dios es: no quiero nada contigo y no me importa que hayas enviado a tu hijo a la cruz para que muriera por mí. Yo nunca te lo pedí. Y si lo hiciste, será por tu cuenta. Yo amo a Satanás. Yo amo al falso profeta. Yo amo a la trilogía satánica y la verdad es que no te quiero ver ni en pintura. Suena muy crudo, pero eso es lo que el hombre hoy en día, desde hoy en día, el hombre le está diciendo a Dios con su desobediencia. El problema es que, decía mi abuela, que cada palo aguante su vela. Y es interesante, porque si nos vamos a la antigüedad, desde el momento en que Israel es constituida como nación y pueblo apartado de Dios, ya el Señor venía, hermano y hermana, trabajando con estos sellos de pertenencia. A mí siempre me ha gustado hacer una separación entre la marca de la bestia y el sello de Dios. No me gusta hablar de la marca de Dios ni del sello de la bestia. Yo los diferencio para una mejor comprensión como la marca de la bestia y el sello de Dios. Y desde la época de la incipiente nación de Israel, desde el momento en que se empiezan a observar las fiestas que tenían que conmemorarse, que eran regularizadas, que eran celebraciones anuales, Dios había establecido una serie de protocolos que se tenían que gestar en esas festividades. Y vean qué interesante, desde esos tiempos inmemoriales, estamos hablando de más o menos 1400, 1500 años antes de Cristo, estamos hablando de hace unos 35 siglos. Interesantemente, en los días de panes sin levaduras, Dios decía en la ley que ese acto de obediencia en esa festividad era una señal precisamente sobre la mano de los judíos. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 9, esta semana de conmemoración anual, decía Dios, nos identificará como el pueblo de Dios. Vean qué interesante. Ya empezaba el Señor a separar a la nación de Israel. Una cosa es lo que el mundo celebra, otra cosa es lo que la nación de Israel tenía que celebrar. Una cosa es la Navidad que el mundo va a celebrar en pocos días y otra muy diferente es lo que los creyentes vamos a celebrar como la Navidad. Dios había establecido una fiesta anual que identificaría a aquellos que la celebraban como pueblo de Dios. El que no era pueblo de Dios no podía celebrar esta fiesta. Y dice el Señor que celebrar esa fiesta, apartado de lo que los paganos celebraran, sería
como si Él hubiera puesto un sello de propiedad en nuestras manos y en nuestra frente. Claro, entonces nos vamos ahora al texto de Apocalipsis y encontramos la copia barata que Satanás quiere hacer al implantar una marca en sus adeptos, tanto en la mano como en la frente. Como Dios se había dicho que se iba a celebrar una fiesta de panes sin levadura, recuerde usted que lo que se celebra es la liberación de la esclavitud de Egipto, donde no hubo tiempo de leudar la masa, sino que simplemente se hizo el pan rápidamente porque había que salir lo más pronto de la esclavitud, y entonces eso era una celebración que tenía que llevarse y estar pendiente todos los años. Eso era un sello distintivo, como si Dios dice los hubiera marcado en la mano y en la frente. Hermano y hermana, usted y yo no somos los mismos. No somos los mismos que éramos antes y no somos los mismos que están allá afuera. Y de esto tenemos que seguir hablando, si Dios quiere, el próximo martes, porque todavía nos queda mucho que hablar acerca de lo que es la marca de la bestia, la pertenencia a Satanás, pero lo que es verdaderamente pertenecerle al único Dios verdadero. Pero de eso, si Dios lo permite, lo estaremos abordando la próxima semana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Es lo que dice tu palabra. Gracias te damos, Señor. Desde ese momento, Señor, invocamos tu protección, invocamos tu ayuda. Declaramos, Señor, en esa noche que tú eres nuestro Dios. Declaramos ante el mundo, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Declaramos en este mundo, Señor, que te pertenecemos y que todo lo que somos es porque te lo debemos a ti. Externamos nuestra gratitud. Externamos, Señor, nuestra adhesión a ti, nuestro reconocimiento al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite, próximo martes, 5 de la tarde, continuamos, hermano y hermana, con el desarrollo de este tema tan interesantísimo de la marca de la bestia y el sello del Espíritu Santo, el cual vamos a profundizar por algunas sesiones porque es un tema sumamente interesante. Quiero recordarle que hoy a las 7 de la noche estamos con el programa radiofónico Psicología del Alma. La doctora Araya en esta noche hará el desarrollo de un tema que ella ha titulado aboulomanía. La aboulomanía es un término técnico, es un nombre que se le da a un trastorno mental, a un trastorno psicológico, y es cuando una persona es indecisa. La aboulomanía es cuando aquella persona le cuesta mucho tomar la decisión ante diferentes variables. Hay muchas personas en este planeta que son indecisas. Creen que pueden amar a 3 personas al mismo tiempo. Hay personas que creen que pueden servir a Dios y a Satanás. Ese tipo de personas son aboulomaníacas. Personas que son trastornadas mentalmente y que no han encontrado esa capacidad de tomar la mejor decisión ante diferentes variables. El tema promete muchísimo y le invito para que a las 7 de la noche usted esté escuchando ese mensaje que será retransmitido mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana. Así es que nos encontramos entonces en 1 hora y 5 minutos con Psicología del Alma y el tema aboulomanía. Lo importante no es el término, lo importante es lo que denota el término. Y a la luz de la palabra, mucho más importante es cómo contrarrestar ese tema de las indecisiones. Que les recuerdo que la Biblia, a la indecisión, Jesús le puso un nombre. Jesús le llamó tibieza. Y la tibieza es despreciable por Dios. Tómese usted un poco de agua tibia, inmediatamente se vomita.
Jesús decía, al tibio lo voy a vomitar. Precisamente de eso es de lo que vamos a conocer en la transmisión de este programa a través de MP Radio. Hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Espero en el Señor haberle servido en esta tarde-noche a través de la predicación de la palabra del Señor. Y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo martes 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Argentina, en otra sesión de Escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Que Dios les bendiga.